El escritor Camillo de Ori me ha hecho una pregunta tan relevante. Estaba a punto de decir escritor y activista, pero activista contra su propia causa. Me ha hecho una pregunta tan relevante que todo lo que voy a plantear como su prólogo y prolegómenos me parece enormemente aburrido, pero hay que hacerlo. Probablemente recordarán a Camillo de Ori por confundir, a juicio de muchos particulares, libertad con libertinaje, por haber hecho chistes sobre la atención mediática vertida durante un estiaje de noticias sobre un niño atrapado en un pozo a la que poco le faltó sacar un sencillo titulado, parafraseando el capítulo de Los Simpson, en el que aparece Sting: vuela mi amor hacia Totalán. Vuela mi amor hasta Totalán. La cosa no solo quedó en juicios particulares, sino que hubo juicios de verdad, con togas y puñetas, para determinar si había habido ilícito en subvertir el discurso diario sobre el pozo, convirtiendo en chistes y humor negro las mentiras y prédicas de milagros imposibles para mantener a la plebe pegada a las pantallas aquel verano. También recibe, hasta el día de hoy, calculo que una docena de amenazas de muerte al día. Poco se puede decir de eso, más de lo que ya he dicho en otras ocasiones. Los chistes de Camillo de Ori no eran contra el niño enclaustrado en la tierra, sino contra los medios de comunicación. Al igual que los chistes sobre Irene Villa fueron desde el primer momento una respuesta emocional del espectador asaltado en su casa por esas imágenes impactantes, cuando normalmente su mayor tribulación era elegir entre la casera o el sifón. Los espectadores no se sintieron tan ofendidos ni violentados con la repugnante retransmisión de la muerte de la niña Omaira Sánchez en 1985 en Colombia, ni cuando Televisión Española presentó los cadáveres de Ceausescu y su mujer en la programación navideña de 1989, ni cuando los telediarios mostraron cómo le cortaban las orejas a Samuel Canyon Doe en Liberia, porque era gente que estaba muy lejos y su humanidad se sentía como de otra pasta que la nuestra. Además, tanto Sánchez como Doe eran más bien morenetes, y de esos el público había visto lo suficientes con el vientre hinchado como para insensibilizarse. En cambio, las piernas amputadas de una española en una calle española aparecían como un maleficio que hacía falta conjurar. Decir que Irene Villa guardaba las tapas de nocilla porque le hacían falta zapatos nuevos era, en un principio, una respuesta al «te puede pasar a ti», diciendo, chulesca, carpetobetónica e inconscientemente, «pero no me ha pasado». Irene Villa fue extremadamente tolerante con estas gracietas insensibles. Habría estado en su pleno derecho de denunciarlas, pero a la larga me parece que solo se puede elogiar su postura y su prudencia. Si alguien me respondiera que su postura no es otra que sentada, el conocimiento de la palabra sedente rompería el decoro estilístico del personaje, a estas alturas lo que estaría haciendo es recordar un crimen que podría haber pasado al olvido, como tantos otros de ETA, y el chiste no sería una burla contra la víctima, sino un dedo acusador apuntado hacia la banda, que supuestamente no existe, aunque sus miembros ocupen escaños. El humor negro tiene un enorme poder de desvelamiento de todo lo que está mal, de la barbarie, de la mentira, de la hipocresía, de la crueldad. Silvio Berlusconi hizo mucho más por la dignidad y la memoria de los desaparecidos en Argentina, diciendo que los montaban en un avión, les daban una pelota y les decían «hace buen día, vete a jugar fuera», que la moralista inmoral Eve María Pastor de Bonafini. En capítulos anteriores ya defendía a Camillo de Ori como un moralista que apuntaba contra unos medios de comunicación cuya reforma moral y confuciana rectificación de los nombres es más que necesaria. Ahora bien, naturalmente, el humor negro es valioso si procede de ciudadanos escandalizados por lo que ellos honestamente consideran que está mal, aunque se equivoquen. Encuentro que hasta de obras voceras del odio como Chick Comics, la primera obra contemporánea de apologética cristiana, en la que he visto la palabra putilla, o Foxford Comics, cuyo autor ha compartido recientemente un retrato de Quevedo, el verdadero padre de los cómicos antisemitas, racistas, misóginos y un largo etcétera, pueden extraerse enseñanzas morales válidas, aunque sea de manera accidental.
Pero cualquiera puede darse cuenta de que si el humor sobre crímenes concretos procede de los perpetradores de esos crímenes, no es sino la perpetuación de la acción criminal, de la que no está separada, sino que forma parte de ella como agravante de ensañamiento. Y que quede claro en todo momento que hablo como el filósofo que dice cómo han de ser las leyes y no como el jurisperito que expone cómo son, aunque los jurisperitos, demasiadas veces, hablan sin dejar claro desde qué punto de vista lo hacen. Claro es que en España la doctrina aplicada es que no puede haber ensañamiento después de que la víctima ha muerto, pero es claro también que llámese maltrato de cadáver o como se prefiera, cuando, por ejemplo, la infanticida Ana Julia Quezada seguía insultando a su víctima cuando la transportaba ya sin vida, no estaba ejerciendo su libertad de expresión y pensamiento, sino prolongando su crimen y su voluntad de causar dolor, al igual que quienes periódicamente vandalizan el memorial en Getafe de Sandra Palo, cuyos torturadores y asesinos están en libertad merced a una ley tan clara y positivamente redactada como aberrante, sobre la que convendrá hacer un poco de historia, en absoluto desligada de nuestra materia. Aristóteles, en el tercer libro de la Ética Nicomáquea, dice, en la traducción de nuestro Pedro Simón Abril, que los niños y los demás animales participan de las acciones voluntarias, pero no de la elección. Y tanto Neo Domicio Annio Ulpiano como Julio Cornelio Paulo Prudentísimo veían al infante como inimputable y al impúber como incapaz de dolo. Derechos menos evolucionados como el propio Romano de las 12 tablas y el Talmud no tenían esta idea proteccionista, sino que la asunción de que la humanidad infantil es incompleta les servía al primero para matar niños a voluntad y al segundo, sí, también para matarlos a voluntad, pero no, porque se podía abortar mientras no asomara, o sea, no para matarlos a voluntad, no, pero sí para penetrarlos, sin más pena que la que tendría meter el dedo en el ojo a alguien. Pero eso es otra cuestión que ya debatimos en otro lugar al tratar sobre fetos y dignidad humana. Ni Aristóteles ni Ulpiano son palabra de Dios y no es hora de ponernos a enumerar sus incontables errores científicos y extravíos morales, siendo el más notable el de tener esclavos. Pero en el campo de la política y el derecho suelen hablar con mucha más prudencia que la mayoría de los legisladores posteriores. Los códigos penales españoles fueron poco a poco aumentando la edad de la inimputabilidad de los menores, especialmente el de 1870, que llegó a los 15 años, aun previendo en el artículo 86 que al menor de 15 años, mayor de 9, que no esté exento de responsabilidad por haber declarado el tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en 2 grados, por lo menos, a la señalada por la ley al delito que hubiere cometido. Al mayor de 15 años y menor de 18, se aplicará siempre en el grado que corresponda a la pena inmediatamente inferior a la señalada por la ley. Esto naturalmente es un disparate. El código de 1870 les fue la cabeza. En 1811, las Cortes debatían si había que considerar a los indios adultos, a un señor indio, como menores de edad. Si había que retenerles la minoría de edad. Y presentaban el inconveniente y la injusticia de considerarlos menores de edad para unas cosas y mayores para otras, cuando eso es precisamente lo que hay que hacer. No, con los niños, claro, no con los indios, cuya consideración de menores solo por ser indios entronca con los desvaríos ya citados de Aristóteles y el derecho romano. Hoy entendemos perfectamente que los niños de 9 a 15 años no tienen discernimiento para firmar una hipoteca, votar, casarse o renunciar a un tratamiento médico, pero sí para distinguir entre el bien y el mal. Esta lenidad contraria a la razón se fue incrementando en los códigos posteriores, incluido el de Franco, sin que nadie notara su peligrosidad por razones más que evidentes. Del verano de 1870, en pleno alzamiento carlista, al fin de la Guerra Civil en 1939, el crimen cometido por niños fue de los menores problemas que tuvo España. En cuanto a Franco, su régimen fue, por si alguien no se había dado cuenta, una dictadura, lo que quiere decir que las leyes no se aplicaban exactamente como estaban escritas, al igual que ocurrió en la Segunda República por ser un Estado caído. Cuando los anarquistas abrieron las puertas de las cárceles, lo de menos era que lo que saliera de ellas fueran mayores o menores de edad.
Los menores con Franco eran efectivamente inimputables, pero en la práctica sus instituciones de tutela y protección infantil funcionaban como aparatos carcelarios y no podía producirse alarma social, no tanto porque la población no pudiera expresarla, que no podía, sino porque a los medios raramente se les daba autorización para crearla. Ya sabemos que la alarma social la deciden los medios y sus patronos políticos, de una manera parecida a aquella con la que los nazis se envanecían de que quién era judío o no era decisión suya. Para el régimen, dar demasiada publicidad a criminales infantiles sería una confesión de ser un Estado fallido y degenerado, como lo fueron para el Tercer Reich y la Unión Soviética la presencia de asesinos en serie. Con todo, algo hubo en la prensa, y sin duda es una cuestión interesante para los historiadores. Lamentablemente no he podido tirar mucho del hilo porque la Hemeroteca Nacional guarda muchas de sus colecciones digitalizadas para poder ser consultadas solo en sala, amparándose en una extraña pretensión de derechos de autor, como por ejemplo ocurre con la colección del diario Madrid, que el 4 de octubre de 1957 publicaba esta línea, que solo puedo mirar por una rendija digital, y que no sé si pertenece a una noticia nacional o internacional. Sí, he matado a mi padre de un tiro de rifle. ¿Qué pasa? Fue la contestación que dio una niña asesina de 10 años cuando llegó la policía. Esta es la línea, la misteriosa línea. Eso sí, Wikipedia me ofrece al menos el caso de Piedad Martínez del Águila, que entre 1965 y 66 fue envenenando a 4 de sus hermanos de entre 9 meses a 6 años, y fue recluida en un convento. Y luego se le perdió la pista. Con Franco recién muerto, no voy a decir que aún caliente, porque Franco no estuvo caliente en su vida, la idea de los niños asesinados pertenecía más a la ficción especulativa que a la realidad, como en la película de 1976, ciertamente no enteramente original, ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador. Eloy de la Iglesia pasó de mostrarnos la cárcel que sirve de abastecimiento de carne fresca al político pederasta protagonista de El Diputado de 1978 a un sistema de reformatorios caídos convertido en la casa de Tócame Roque en Navajeros de 1980. El cine de Eloy de la Iglesia no tiene mucho valor en sí, pero el que cuente con actores sólidos y prestigiosos como José Sacristán y Agustín González para secundar sus líneas, y sin duda José Luis Manzano, que vale como actor más que él como director, ayudó a sentar un enfrentamiento eudaimonista y didáctico amparado en la vieja consigna de vosotros fascistas sois los terroristas, a la ola de delincuencia juvenil que parecía inundar España después del fin de la falsa inimputabilidad del menor franquista, de la censura informativa acerca de la criminalidad, aunque muy exitosamente rasgada por El Caso, fundado en 1952, y de una represión policial mucho más entusiasta que la actual. El cine kinky, sin duda, informó no solo la reforma de Felipe González de 1992, sino la de José María Aznar en 2000, José María Aznar López. Ambas no solo conservaban la edad de inimputabilidad franquista, sino que modificaban la tutela de menores cambiando la represión por rehabilitación, lo que parecía plenamente coherente con la imagen de los jóvenes delincuentes por inadaptación social de Eloy de la Iglesia. Pero no era coherente con un fenómeno no insólito, porque su realidad no era nueva, sino inédito, porque lo era. Lo que era inédito era que los medios se ocuparan de él. Pero como ahora los medios podían ocuparse de este problema, el problema le estalló a Aznar en la cara. Hagamos un poco de historia recurriendo a una hemeroteca más moderna y que, a diferencia de la nacional, que pagamos todos, no nos ponga trabas. La de El País nos da este titular de 23 de enero de 1996 con redacción de la agencia EFE, es decir, El País no ha dado palo al agua. Comienza el juicio por el conserje asesinado con 89 puñaladas. Leemos en el cuerpo. El crimen ocurrió la madrugada del 31 de marzo de 1994, cuando Jesús de Torres, de 31 años, salió de un pub de la calle de López de Hoyos, embriagado, según el fiscal.
5 días después, su cadáver fue hallado en un descampado del Pinar del Rey, cosido a puñaladas, con los ojos arrancados y cerca del cuerpo y con los pantalones... con los ojos arrancados y cerca del cuerpo. Los había puesto al lado del cuerpo. Y con los pantalones y los calzoncillos bajados, por lo que, en un principio, las investigaciones apuntaron a que el crimen podía tener un móvil sexual. Por lo de los ojos. Concluye. Las primeras investigaciones realizadas por la Policía Judicial en 1994 se encaminaron sobre todo hacia sus compañeros de trabajo en la multinacional, donde era conserje, ya que algunos de ellos son homosexuales, y el cuerpo de Jesús estaba medio desnudo cuando fue encontrado. La defensa ha insistido en esclarecer los hechos y la relación de la víctima con esas personas, con las que compartía su afición por el budismo. Hasta aquí la noticia del país. Volvamos al cine como reflejo de la historia y la idiosincrasia del momento más que como séptima arte. En Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, de Dunia Ayaso y Félix Sabroso, de 1997, el actor Pepón Nieto interpreta a un homosexual bobalicón e ignorante que alerta a la policía de que debajo de la cama de un asesinado había libros de vudú. La policía acude con testigos y todos se ríen al descubrir que los libros eran de budismo. Pero no sé a qué vienen tantas risas con eso, y no con que la policía crea relevante para una investigación que aparezcan libros de vudú, tanto más cuando un año antes sí se había creído relevante el interés por el budismo. Este caso de los homosexuales budistas sacaojos podría haber sido muy mediático, pero quedó en nada por otro cometido poco después y en el que intervino un menor, el llamado Crimen del Rol, de 30 de abril de 1994, obra de la típica parejita del estilo de aquellos Leopold y Loeb, defendidos por Clarence Darrow, a quien podríamos llamar el Cicerón americano por ser elocuente, pero no siempre honesto. Darrow es famoso por haber defendido en 1925 el derecho de un modesto profesor de secundaria a enseñar la evolución, pero un año antes había logrado la sentencia más lene posible para Leopold y Loeb. Por cierto, que hay versión cinematográfica más que notable de ambos juicios, Heredarás el viento con Stanley Kramer. Impulso criminal se tradujo en España, el de Leopold y Loeb, pero el Impulso criminal no tiene ese papel tan destacado del abogado. Sin embargo, estaba ahí igualmente. Pues en el juicio de Leopold y Loeb, Darrow cargó contra la educación y los educadores por suministrar a sus pobres defendidos venenos como Nietzsche. Igualmente, la prensa quiso exculpar a Javier Rosado Calvo y Félix Martínez Reséndiz, que dicen que ahora viven juntos, echándole la culpa a los juegos de rol y a las lecturas peligrosas. Luego vino el crimen de la katana, el 1 de abril de 2000, en plena reforma de Aznar, y del que la prensa echó la culpa a los videojuegos. Y el llamado crimen de las brujas de San Fernando, el 27 de mayo del mismo año. Aunque el vulgo no acabó de ver bien eso de que alguien que mató a sus padres y a su hermana pequeña se le diera la pensión de orfandad, claro, la doble pensión de orfandad, un piso y un trabajo, todo apunta que a quienes dirigían el cotarro, aquella supuesta influencia de la perniciosa y confusa entidad de los videojuegos de rol, ¿no? Como lo de meterse hachís, los videojuegos de rol, podía permitir seguir creyendo en la inimputabilidad de los adolescentes. Por lo que, no habían sido ellos, había sido Final Fantasy. Por lo que la flamante reforma de 2000 no se reformó buscando algo de endurecimiento de las penas en previsión de casos semejantes, hasta la reforma de Rodríguez, Zapatero y López Aguilar en 2006, colega mío, por cierto, López Aguilar, del Real Colegio de España, en la que influyó enormemente la horrenda y ya mencionada violación, tortura y asesinato de Sandra Palo. Aunque tampoco vamos a poner por las nubes como jurista a López Aguilar, porque fue el que empezó a cargarse la presunción de inocencia de los hombres en los casos de violencia doméstica, cosa que le pasó factura a él mismo porque recibió una denuncia. Profundicemos. Resulta que la lectura en la prensa de los detalles del caso del cadáver sin ojos
animó a Rosado a cometer su crimen, que las llamadas brujas de San Fernando escribieron cartas al llamado asesino de la katana, al que la prensa había convertido en un ídolo. Sobre este, además, encuentro una obra de 2017 titulada Yo fui un asesino, el crimen de la katana, dirigida por Juan Moya, con la siguiente presentación. Yo fui un asesino es una nueva propuesta documental en la que José Rabadán, más conocido como el asesino de la katana, muestra por primera vez su rostro, años después de que cometiera uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de España al asesinar a sus padres y a su hermana pequeña. El proyecto, cualquier cosa es un proyecto, enmarcado en el género del True Crime, está producido por Cuarzo Producciones en colaboración con la cadena D-Max y busca ahondar en los detalles. Es que no se corta, busca ahí, busca retorcer, busca ahondar y picar y... En los detalles, muchos de ellos aún desconocidos, del famoso parricidio por el que Rabadán, menor en esa época, fue condenado a 6 años interno en un centro de menores y 2 más en régimen de libertad vigilada. Un acontecimiento que resultó muy polémico, pues se juzgó al joven en base a la recién la recién estrenada Ley de Menores y ya lo digo, esto le estalló Aznar en la cara, Ley de Menores, y en un juicio de apenas 30 minutos en el que un informe psiquiátrico fue clave. El propio protagonista de la historia nos introduce en el tema, que los tienen cuadrados, los tienen como el cura de Villalpando. Yo fui un asesino, nos introduce en el tema en Yo fui un asesino y ofrece su testimonio que junto al de amigos, familiares, policías y psiquiatras, y Fallera Mayor, entre otros, se introducen de lleno en el crimen sucedido en el año 2000. Bajo la premisa, ¿se puede dejar de ser un asesino? Hombre, claro, si te meten en la cárcel dejas de asesinar. Bueno, no, claro, siempre puedes asesinar a los funcionarios. Bueno, a ver, es una pregunta estúpida. Es una pregunta mal planteada. El documental busca ofrecer una nueva visión del caso y sobre todo de la vida del acusado. Bien, hasta aquí la infame nota de prensa. Creo que algo se hace evidente. Más que Nietzsche, más que mi lucha y el Marqués de Sade, más que el vudú y el satanismo, más que los videojuegos y los juegos de rol, si hay dudosas obras de arte, literatura y pensamiento que han influido en estos crímenes, son las ficciones, apodos y tergiversaciones de la prensa que sobreexplota los casos que a ella le parece, convirtiéndolos para unos en motivo de alarma y tensión que los lleva a consumir más horas de noticias y ver más anuncios, y para otros en un modelo a imitar para conseguir la fama inmediata y tangible que da la prensa y no dan los libros. Hecha esta recapitulación, vayamos a lo que ha pasado en estos días. Vi este comentario de Camilo de Ori en la red social anteriormente conocida como Twitter y renombrada oportunamente como X, porque es bastante pornífera a veces, y no solo en el sentido sexual. A ver si lo he entendido, dice Camilo de Ori. A ver si lo he entendido. Luis G. Martín escribe un libro sobre José Bretón y lo publica con anagrama. La parte más analfabeta del ofendidamen, que es la parte mayor, entiende que es un libro de José Bretón y pone el grito en el cielo. Yo sabía quién era José Bretón, aunque le dediqué infinitamente menos tiempo, gracias a Dios, del que la prensa quiso que le dedicara. Una vez vi por encima que había asesinado y quemado a sus 2 hijos y había fingido ser él la víctima, pero la policía sospechó porque, entre otras cosas, se lamentaba más de que le destrozasen el jardín con la búsqueda de pruebas que por la propia pérdida de sus hijos. Con eso me bastó. Luego fue objeto de algunos memes que sobrevaloraban su mirada perdida y ya. Miré que era aquello del libro del tal Luis G., que también el nombre se las trae, como si se creyera GC. Y lo que vi me dio, GC, Jiménez Caballero. Camilo de Ori tenía un colega en aquellas épocas pasadas, décadas pasadas, al que sus amigos, con seudónimo, cuando escribían en forocoches o en foros literarios, llamaban no GC, sino CG, es decir, coleta grasienta.
Pero bueno, no es ni CG ni GC, es Luis G. Bueno, pues lo que vi de él me dio lo suficiente para responderle a Camilo de Ori. Más bien lo ha escrito con, o cuanto menos a base de, José Bretón. Luego tuve la desgracia de que cayera en mis manos un artículo del susodicho Luis G. en El Confidencial, con un título aproximado a cara en la cárcel con José Bretón, el asesino de sus hijos. 2 puntos, declaración de Bretón. Me pudo la impaciencia. O sea, es lo que se dice en los concursos de Jordi Hurtado, de saber y ganar. Le han podido los nervios. No es lo que se dice cuando uno mata a sus 2 hijos. Digo aproximado porque ese es el muñón digital que queda, ya que El Confidencial le ha hecho el inmerecido favor de retirarlo. Yo creo que es el mejor favor y el más inmerecido que se le podía hacer a Luis G. Inmediatamente, con la parvedad de espacio que permite el millonario sudafricano a quienes no le pagamos su ridícula etiqueta azul, y recurriendo al conocido texto de un meme, escribí: es tan malo y tan mucho texto que parece todo inventado o escrito por una inteligencia artificial. O sea, parecía un guión de Wattpad. Es verdadera basura, continué. Merece que se autorice su venta y vaya todo a guillotinas después de pasearse en vano por las librerías. Hasta aquí mi comentario. La verdad es que el artículo no pude ni terminarlo. Y solo sé que, además de calumniar a no sé quién diciendo que le había echado sal en el biberón a sus hijos, a quienes había matado para protegerlos al estilo de Magda Goebbels, quebrantaba una orden judicial. Y esto segundo, lo sé porque lo anunciaba un extracto resaltado, no porque llegara hasta ahí. Aparte de ser la peor prosa que he leído en mucho tiempo, y que podemos hermanar el hecho de que Anagrama publique cosas semejantes con que Emilia Pérez haya sido premiada en los César, los Goya y los Oscar, mientras que Coppola ni ha estado nominado, y que hay más que sobradas razones para que los autores publicados por esta editorial reaccionen como José Tomás y Paco Camino cuando devolvieron su medalla a las Bellas Artes porque se la habían concedido a Francisco Rivera Ordóñez, ha de entenderse que la publicación de este texto convierte a la editorial y al diario El Confidencial, que dio su extracto, en posibles responsables penales de 3 hechos delictivos. El primero es el ya mencionado de calumnias. Ya sabemos que si alguien publicara un artículo en El Confidencial y un libro en Anagrama diciendo que Camilo de Ori va por las puertas de los colegios restregando sus genitales sobre las escolares, el escritor malagueño se reiría y escribiría 1, 2, muchos libros, siguiendo la consigna del Che Guevara, 1 o 2, muchos libros sobre el caso, y se divertiría mucho con las amenazas de muerte diarias, las pintadas gigantes e insultantes en la fachada y la acera de su domicilio. Pero no todos los ciudadanos están hechos de la misma pasta ni con el mismo temple, y espero que Camilo entienda que no es censura retirar un texto con semejantes efectos en el mundo real si una denuncia y una sentencia así lo exigen. El segundo delito no es el atentado contra el honor, sino la mera intromisión en la privacidad. Todo el mundo tiene derecho a su vida privada y a que se retiren relatos de sus intimidades señalados con sus nombres y apellidos, aunque esos relatos sean auténticos, cosa más que dudosa viniendo de quien vienen. Y por venir de quien vienen es por lo que hay una tercera responsabilidad, una tercera posible responsabilidad penal, que en el momento en el que pronuncio esto, sí ha sido denunciada en sede judicial. El tal Luis G. le preguntaba qué le diría a la madre de los hijos que él asesinó. Y el asesino le contestaba que no podía decírselo en persona porque había una orden que se lo impedía. A Luis G. le faltó decir: venga, mándale un saludo que te está viendo. Y efectivamente reprodujo el mensaje, y lo reprodujo, entendemos que en su libro, pero lo reprodujo en El Confidencial, en edición digital, abierta, para que no quedara dudas de que podía verlo. Dado que la editorial ha retenido el libro y El Confidencial... claro, alguien dirá, se acusó de lo mismo a Camilo de Ori, que no era su intención hacer llegar esos chistes a los padres del niño finado,
pero no tenía excusa porque lo publicó en una red social. Me parece que hay una notable diferencia. Hay una notable diferencia entre una publicación en Twitter, entre